Buenas tardes en España y buenos días en América. Queridos amigos, amigas, colegas, les doy la bienvenida en nombre del Máster Universitario en Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca. En primer lugar, por supuesto, a nuestros queridos alumnos que desde su confinamiento y con gran esfuerzo, varios de ellos lejos de sus hogares, continúan realizando sus actividades académicas. Y por supuesto también a nuestros profesores que están haciendo un gran esfuerzo por mantener la labor docente en esta difícil situación. En segundo lugar, a todas las personas que en un número superior a 200 se anotaron y ya están conectadas en torno a 112, procedentes de alrededor de una decena de países y que ahora nos acompañan. Sean todos bienvenidos. Por supuesto, a nuestro ilustre invitado, el profesor Humberto Villasmil, cuya generosidad por prestarse a compartir con nosotros sus reflexiones sobre un tema de tanto interés como el que nos va a ocupar, agradezco aquí muy especialmente. Esta videoconferencia tiene para nosotros un significado muy especial, para nosotros, para nuestro máster, porque expresa la voluntad, nuestra voluntad de continuar con nuestras actividades en un momento, en una situación tan difícil y desconocida para todos. Y además de continuar con nuestras actividades ofreciendo a nuestros estudiantes actividades de gran interés académico y de un alto valor formativo como esta actividad que vamos a realizar hoy, que es la primera de carácter virtual. Y además, nuestra voluntad de compartir estas actividades con toda la comunidad laboralista de las dos orillas de ese océano que nos une. Comunidad laboralista de las dos orillas a la cual está dirigida nuestro máster. En realidad, debo decirles que ni el tema ni el conferenciante requieren una extensa presentación ante un auditorio como este. De hecho, el profesor Villasmil ya estuvo con nosotros, nos acompañó el pasado mes de septiembre, presencialmente, en Salamanca, estuvo con nosotros en Salamanca e impartió la conferencia inaugural de la 5ª edición del máster, por lo que es un querido amigo no solo nuestro, sino de todos nuestros estudiantes que lo conocen y lo admiran profundamente. Y tampoco creo que tengo que presentarlo ante los inscritos que precisamente han acudido en masa a nuestra convocatoria debido a que son conscientes de el valor de la contribución y de la reflexión de Humberto Villasmil, de su obra científica y su aportación al derecho del trabajo y su capacidad de aportarnos respuestas a las incertidumbres tan profundas que vivimos. No le voy a quitar por eso más tiempo, más aún cuando hemos tenido algún retraso, a su intervención ofreciéndole datos de su currículum muy extenso, ¿no? Si acaso, solo quisiera decirles que si algo caracteriza la trayectoria de Humberto Villasmil, su trayectoria académica, pero también su trayectoria vital, es el compromiso. El compromiso e incluso, debo decirles, hasta la militancia. Un compromiso y una militancia con el derecho del trabajo y con los valores profundos que el derecho del trabajo encarna, y además con la institución que en América Latina ha asumido la tarea de promover la vigencia de esta disciplina y de esos valores, es decir, la OIT, a la cual Humberto lleva vinculado pues muchos años, ¿no? Tan es así que en la presentación que hice en Salamanca dije de él, y lo quiero repetir aquí, que Humberto es un soldado del derecho del trabajo y es un soldado de la OIT. Y creo además que es el primer soldado de la OIT y el primer soldado del derecho del trabajo en América Latina. Por ello, para mí, para nuestro máster, para la Universidad de Salamanca, es un grandísimo honor contar con él hoy, gracias a su, como les he dicho, infinita amabilidad y generosidad, para que comparta con todos nosotros, como absoluta primicia además, sus reflexiones sobre el COVID-19 y sus desafíos para el derecho del trabajo, una visión desde América Latina. Sin más, lo dejo en el uso de la palabra. Cuando quieras puedes empezar, querido Humberto. Bueno,
Querido Wilfredo, muchas gracias en primer lugar por esta generosidad que han tenido para conmigo una vez más. Decirle además a todos los que nos escuchan, que ya están conectados, aquí veo que son 115, que Wilfredo habla desde el afecto, un afecto compartido de muchos años, y desde luego ese afecto le hace prescindir de méritos que yo no tengo. Le agradezco infinitamente a él, a esta maestría, a las autoridades de la Universidad de Salamanca, por supuesto a su profesorado, a los cursantes de la maestría, a quien tuve el honor y el placer de acompañar en el mes de septiembre, cuando empezaba este ciclo académico, la amabilidad, la generosidad que han vuelto a tener para conmigo, que en estas circunstancias que vivimos, uno las aprecia de una manera muy especial. Desde luego, no puedo saludar a todos y cada uno de los que vi aquí en la columna derecha que estaban que se habían conectado, pero ustedes comprenderán que yo no puedo dejar de mencionar al profesor Manuel Carlos Palomeque López. Él me escuchó decir hace muchísimos años, lo sigo pensando y la vida no ha hecho sino reiterarme que eso es verdad, que alguien que como yo se dedicó a la docencia del derecho laboral desde muy joven, descubre rápidamente que uno no hace otra cosa que glosar a sus maestros. Como yo me pasé la vida glosando a los míos, como él, equivocándome posiblemente y tratando de hacer algo que de alguna manera correspondiera con lo que ellos significaron para mí, para mi generación y para todas las generaciones posteriores de laboralistas latinoamericanos. Permítame una mención de mis colegas de la OIT, especialmente a Xavier Bodoné, que está en Ginebra, un querido amigo y un gran jurista, quien sabe que quiero y aprecio mucho, y algunos otros que me habían dicho que se iban a conectar, ¿no? Quizás no lo han podido hacer de momento, si lo están, el saludo vaya para ellos también. A mis colegas latinoamericanos que desde distintos países se han conectado, desde luego a la Universidad Sergio Arboleda, sin cuyos buenos oficios esta conexión no hubiera sido posible, y lo supe hace un buen rato cuando estábamos haciendo los ensayos, y por supuesto a mis compatriotas venezolanos, a los que pude descubrir, profesor Jaime Martínez, Carballo Mena, Yair de Freites, César Bustamante, quizás esté León Arismendi y alguien más de distintas universidades, a quienes mando un abrazo con la ilusión del reencuentro y de volver a Caracas después de algunos años. Bueno, como dicen en Chile, vamos derechamente al tema. Y ojalá el esquema que he preparado en estos días les resulte a ustedes sugerente. Sugerente es lo que obliga de previo a algunas clarificaciones que parten desde luego del pudor intelectual y de una visión que quiere ser medianamente seria, lo que no quiere decir que se comparta o no. Vamos a hablar de tendencias que son todavía preliminares. Me voy a atrever a plantear algunas tesis porque estamos en un medio académico, en un escenario académico, y me siento en esa obligación. Voy a mencionar lo que ya comienza a perfilarse con cierta recurrencia en la región. Indicar las debilidades con las que nos encontró una crisis y una pandemia de esta magnitud. Y, de alguna manera, indicar lo que yo creo van a ser las líneas futuras de la legislación laboral de la emergencia, como ya se le llama, o de una necesidad de repensar el derecho laboral, como creo que definitivamente va a ocurrir. Pero bueno, yo soy funcionario de la OIT. Vengo de un continente donde las normas internacionales del trabajo históricamente tuvieron una notable influencia. Y entonces, por esos dos motivos, vaya esta primera reflexión que quiere ser una primera tesis. Hablemos del estado del arte y en concreto, cómo encuentra el COVID-19 al sistema normativo de la OIT. Y aquí va la primera afirmación, que desde luego abierta a toda discusión. No era posible imaginar algo de estas dimensiones, pero
no todas las aristas de la crisis nos eran desconocidas. Y ojalá yo pueda demostrar eso a lo largo de estas reflexiones. Empecemos indicando dos momentos históricos que desde luego no se parecen, pero significan aproximaciones las más cercanas a una situación como la que estamos viviendo. Desde luego, nadie piense que estoy diciendo que son situaciones asimilables. En 1944, el mundo se preparaba para el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y la OIT se preparó para el fin de la Segunda Guerra Mundial. La organización había cambiado su sede al Canadá, como saben ustedes mejor que yo. Y en la conferencia número 26 de ese año, 1944, mayo para ser más exacto, se adoptaron una declaración, dos textos voy a decir, pero empecemos por una declaración que pasó a la historia y sobre la cual creo que no hemos hablado lo suficiente. Creo que todo lo que se diga de esa declaración se justificará con creces. Me refiero a la Declaración de Filadelfia de 1944. Pero en esa misma conferencia se adoptó la recomendación sobre la organización del empleo en la transición de la guerra a la paz. Esto es, esta organización entendía, la OIT entendía, y estaba de alguna manera renovando su mandato, lo que efectivamente hizo brillantemente. Por eso, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, esta organización vive, en mi modestísima opinión, posiblemente sus años más brillantes. Los 30 gloriosos lo llamaron algunos autores franceses muy reputados. Esa recomendación consideraba el carácter y la magnitud de los ajustes que habrían de efectuarse durante el periodo de la transición de la guerra a la paz. Y hará necesaria la adopción de medidas especiales consistentes en ayudar a los interesados que encuentren empleos adecuados para facilitar la reintegración al trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan sido desmovilizados, de los trabajadores de las industrias de guerra despedidos y que hayan interrumpido sus labores a consecuencia de la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Como ustedes ven, era una guerra, era una recomendación que se planteaba y lo que tenía sobre sí era que la Segunda Guerra Mundial se terminaba y que era menester garantizar, como efectivamente se hizo, que la reconstrucción de Europa, ya venía el Plan Marshall en camino, fuera posible de la mano de un renovado mandato para la Organización Internacional del Trabajo, como en mi opinión efectivamente ocurrió. Pero pasaron los años y en el año 2017 esa recomendación número 71 se revisó por otra moderna de apenas 3 años atrás, que se llama la Recomendación sobre el Empleo y el Trabajo Decente para la Paz y la Resiliencia. Este término resiliencia, que no es demasiado reiterado, tanto castizo, indica a la persona que debe superar circunstancias traumáticas como la muerte, un accidente, una catástrofe, etc. ¿Qué pasaba en el año 2017? ¿Qué teníamos a la mano o más cerca históricamente en el año 2017? Habíamos tenido en el 2008 la crisis, el crack financiero de la crisis de la década pasada, que la OIT saldó con el Pacto Mundial del Empleo que se adoptó en la conferencia del año siguiente, año 2009, y por nombrar apenas una circunstancia, se había dado la primavera árabe entre 2010 y 2012 con una fuerte presión migratoria hacia Europa, sobre todo por los países del sur de Europa, recuerden España, Portugal, etcétera, Italia desde luego, y bajo ese escenario entonces aquella vieja recomendación se revisó por esta recomendación recientísima que es la recomendación 205. Fíjense ustedes cómo el escenario que se vio en ese momento fue totalmente distinto. Considerando el impacto y las consecuencias que los conflictos y los desastres, esta es la novedad, esta recomendación habla de desastres y dice que estos desastres tienen impacto en la pobreza y en el desarrollo, reconoce la importancia del empleo y del trabajo decente para promover la paz, prevenir situaciones de crisis provocadas por los conflictos y desastres y potenciar la recuperación económica.
Ahora bien, el eje de esa recomendación, como no puede ser de otra manera, porque es un instrumento de la OIT, no puede ser sino el diálogo social y la negociación. Y por eso no nos vamos a detener más. Esa recomendación en su parte preambular dice que debe reconocer la importancia de formular respuestas por medio del diálogo a las situaciones de crisis provocadas por los conflictos y por los desastres en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativos. Esto es, y créanme que esto no es una frase para la galería, la idea y el principio según el cual de las crisis se sale por medio de negociación, de diálogo y de consulta, porque lo otro es una visión unilateral que puede gustar a uno, pero que está desde luego muy distante de lo que la OIT predicó toda su vida. Naturalmente, y termino, ninguna de las dos recomendaciones refirió explícitamente a una pandemia. Estamos viviendo una pandemia. Y ahora déjenme indicarles si en alguna norma de la OIT, en efecto, se habló de pandemias, se recogió la categoría de las epidemias y desde luego de las enfermedades contagiosas. Estamos todavía en el sistema normativo de la OIT. En efecto, en un viejo convenio de 1930, el convenio 29, un convenio fundamental, por cierto, sobre el trabajo forzoso, en su artículo 2, literal D, se habla de epidemias. Hubo que esperar 70 años, menos 90 años, para que la recomendación sobre el VIH y el SIDA del año 2010, la recomendación 200, recogiera la categoría pandemias. Y, por nombrar apenas alguna, la recomendación sobre el personal de enfermería, que es una recomendación ya tanto antigua, de 1977, la recomendación 157, trata específicamente de las enfermedades contagiosas. Pero la otra palabra que hemos oído de Europa a este lado del Atlántico, de ida y vuelta y que, por supuesto, cubre toda la prensa diaria en cualquier país del mundo, es la palabra cuarentena. La cuarentena en el sistema normativo de la OIT aparece en un instrumento de seguridad social, que es la recomendación 134 sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad. Pero fíjense ustedes cuál es la aproximación que hace esa recomendación número 134 a el aislamiento por cuarentenas. Dice en particular, y después lo retomaremos porque, como a veces suele ocurrir, las normas que pueden estar en latencia por décadas, por muchísimos años, en un momento reflotan y terminan teniendo influencia donde probablemente menos lo esperaban. Dice la recomendación: se debería conceder a las personas protegidas en relación con las prestaciones monetarias de enfermedad una prestación monetaria en caso de ausencia del trabajo con pérdida de ganancias, cuando tal ausencia esté justificada por el hecho de que el interesado, literal B, esté aislado por motivo de una cuarentena. Es la norma de la OIT que en un instrumento de seguridad social, como he indicado, además una recomendación, tipifica la noción de la cuarentena. De esto quiero destacar cuatro referencias puntuales para seguir, porque esto va a ser retomado más adelante. La recomendación habla de personas protegidas, esta es la palabra clave, en relación con las prestaciones monetarias de enfermedad. Habla de una prestación monetaria en caso de ausencia del trabajo que signifique pérdida de ganancias. Y como ustedes ven, tiene dos ejes que son claramente indicativos. La noción de protección por una parte y por otro lado las prestaciones monetarias de enfermedad. Con todo, y como aquí hay excelentes laboralistas y maestros de mi generación y de muchísimas más, debo decir que el instrumento define la situación jurídica suscitada de esta manera: ausencia del trabajo con pérdida de ganancias. No hace ninguna otra definición. La categoría suspensión de la relación de trabajo no aparece todavía, sino que lo hará en un instrumento posterior que mencionaremos inmediatamente. En efecto, la
la categoría suspensión de la relación de trabajo, que en tantos países es el debate de hoy en cuanto a sus efectos, y ya lo veremos, se incorporó en otros instrumentos de la OIT que tienen distinta naturaleza. Empezando por un convenio que mereció mejor suerte, el convenio sobre la terminación de la relación de trabajo de 1982, que es el convenio, desde luego, más sistemático que la OIT le dedicó en 100 años de historia a la terminación de la relación de trabajo. Digo de antemano, porque muchos de ustedes conocen de memoria este convenio, que literalmente el convenio no habla de la categoría suspensión de la relación de trabajo. Pero indicaré inmediatamente por qué lo menciono. Déjeme decir algo en relación a ese convenio, que ese convenio tuvo una mala suerte que quizás no mereció. Es un convenio de 1982, lo que quiere decir que es un convenio que se adoptó hace 38 años. Tuvo una sola ratificación el 22 de junio de 1982 en mi país, Venezuela, 1985, perdón, y 2 ratificaciones en el Caribe inglés específicamente, o de habla inglesa, Antigua y Barbuda en el año 2002 y Santa Lucía en el año 2000. Ningún otro país latinoamericano, ni caribeño, ni centroamericano ratificó el convenio 158. Pero miren por dónde, y lo quiero decir en un foro académico, este instrumento fue reivindicado por donde quizás menos lo estábamos esperando. Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 31 de agosto de 2017, caso Lagos del Campo contra el Perú, coloca en la fundamentación, en el eje central de su fundamentación y de su fallo posterior al convenio 158. Con todo y que ese es un convenio que nadie podría invocar como demasiado influyente en la América Latina, porque, repito, el número de ratificaciones es evidentemente bajo. La recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo 166 tampoco menciona literalmente la noción de la suspensión de la relación de trabajo. He dicho entonces que el convenio 158 y la recomendación que está sobre él, a propósito de él, es decir, una recomendación vinculada, no establecieron propiamente la figura de la suspensión de la relación de trabajo. No obstante, el artículo 6 del convenio estableció que la ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no debería constituir una causa justificada de terminación de la relación de trabajo. Obviamente, toda la inteligencia del convenio 158 está apuntalando evitar quitarle el carácter de lo fatal y lo inevitable a las terminaciones. Y solo si estas terminaciones ya no se pueden evitar, entonces establece al final un régimen para hacer menos impactante sobre la nómina de trabajadores afectados las consecuencias de una terminación de la relación de trabajo. Por eso, en la recomendación 166, ratifica que las partes interesadas, esto es materia de negociación y de acuerdo y de consulta, estoy leyendo la recomendación, deberían tratar de evitar o limitar en todo lo posible la terminación de la relación de trabajo por los motivos que ahí se indican. Pero, tiempo después, se adopta el convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, convenio 168. Curioso. Este convenio se adoptó el 21 de junio de 1988, pero a la fecha tuvo apenas 8 ratificaciones y solo una en América Latina, Brasil en 1993. Y esto, reflexionado desde América Latina, debe ser indicativo de algo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la segunda región del mundo en número de ratificaciones de convenios de la OIT. Tenemos un país como el Uruguay, que es el 5º país del mundo en número de ratificaciones, tiene por encima de 100 ratificaciones. Y desde mucho antes, desde 1925 en Chile, cuando las ratificaciones empezaron, aquí se ratificó el primer convenio de la OIT. Esta fue una región que ratificó muchos convenios, lo incorporó a su sistema normativo e incluso algunos códigos, esto es típico de los códigos centroamericanos, estoy recordando de memoria, el código costarricense dice que es una fuente supletoria de solución de conflictos. Incluso los instrumentos de la OIT adoptados, ni siquiera llega a decir que sean los instrumentos ratificados.
Lo que me interesa rescatar del convenio 168, dejando dicho que no tuvo muchas ratificaciones en América Latina, pero no tengo duda que va a seguir influyendo por lo que veremos después, es que en su artículo 10 dice que todo miembro deberá procurar extender la protección del convenio en las condiciones prescritas a las contingencias siguientes. Y dentro de esas contingencias, llamo la palabra sobre la categoría que utiliza, dice la suspensión o la reducción de ganancias como consecuencia, aquí sí, con todas las letras, de una suspensión temporal del trabajo sin terminación de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos. Desde luego, es verdad que la noción de análogos le da un ámbito de aplicación un tanto mayor, permite un ejercicio, como la palabra indica, analógico, de que va a extender el ámbito de aplicación del convenio. Es muy dudable que cuando se escribió análogo se estuviera pensando en una situación como la que estamos viviendo en estos días. Y por fin, permítame cerrar lo que por supuesto en el debate propiamente laboralista, lo que se ha dado en llamar ya de alguna manera la legislación laboral de la emergencia, si es que tenemos derecho a hablar de ello, o lo que se viene debatiendo en distintos países, tiene que ver con el caso fortuito y la fuerza mayor. ¿Dónde aparecieron esas categorías en las normas de la OIT? En el convenio 29 de 1930 apareció caso fortuito y la fuerza mayor específicamente en el artículo 2.2, literal D. Apareció en la recomendación sobre la reducción del trabajo, la recomendación 116, en el párrafo 14, eso no tiene importancia memorizarlo, ni mucho menos. Pero, y esto es lo que interesa más, en la legislación laboral iberoamericana de una parte, se refirió a la fuerza mayor y al caso fortuito bajo una misma categoría que implicaba generalmente la suspensión de la relación de trabajo. Ya lo vamos a demostrar. Estamos frente a una noción de origen civil que, y esto que voy a decir debe ser un atrevimiento estando aquí mi queridísimo amigo, el profesor Héctor Jaime Martínez, que fue toda la vida un finísimo profesor de obligaciones. Bueno, categoría de origen civil que Luis Yocerán definió como los dos hermanos siameses de la no responsabilidad. Desde luego, son las circunstancias eximentes para el derecho civil, algunas de las circunstancias eximentes de la responsabilidad civil. He dicho que la suspensión de la relación laboral es una categoría transversal al derecho laboral iberoamericano. Permítame alguna ejemplificación, para no mencionar mi país en primer lugar. Está en el Código del Trabajo de la República Dominicana, en el Código del Trabajo panameño, en el Código del Trabajo hondureño, el Código del Trabajo del Paraguay, el Código de Trabajo de Costa Rica, la Ley de Contrato de Trabajo de la República Argentina, que tiene un título que se llama de la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, y desde luego en el Estatuto de los Trabajadores. Ahora bien, siendo que el caso fortuito y la fuerza mayor se asumieron como causales de suspensión de la relación de trabajo, lo que el maestro de Buen Lozano llamaba a una de las vicisitudes de la relación de trabajo, era evidente para este servidor que se partía de asumir una situación temporal y que por ende iba a ser reversible. Y aquí, más que una tesis, vaya una provocación en el mejor y más respetuoso sentido. ¿Aplicarían estas mismas categorías para tipificar algunos de los efectos que el COVID-19 ya está dejando definitivamente? ¿Será necesario replantear lo que el derecho laboral asumió como caso fortuito y fuerza mayor, considerando todos esos antecedentes? Muy bien, pero hubo casos distintos en la América Latina. Por lo menos dos, códigos o leyes generales del trabajo, donde el caso fortuito y la fuerza mayor se reconocen en principio no como causal de suspensión, sino como causal de terminación de la relación de trabajo. Pueden verlo en el Código de Trabajo chileno, artículo 159.6, y en la Ley Federal del Trabajo de México, en el artículo 434 y siguientes.
El artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo de México vino a establecer específicamente como causa de suspensión temporal colectiva de las relaciones de trabajo lo que declare la autoridad o por motivo de una declaración de la autoridad sanitaria competente. Parece que es lo más cerca que podemos tener en una perspectiva comparada de lo que estamos viendo en este momento. Muy bien, con estas referencias meramente indicativas, con estos datos, con estas, permítame, estas barajas puestas sobre la mesa, vamos a una segunda reflexión. Esa reflexión tiene que ver con algunas tendencias preliminares que se están dando en el marco de una legislación laboral para la emergencia. En un escenario académico, entiendo perfectamente que aquí hay dos cosas que son debatibles de previo. Primero, ¿qué quiere decir legislación laboral para la emergencia y si es una categoría correcta? Pero lo que sí tengo absoluta seguridad en ello es que cuando digo tendencias preliminares lo hago no solamente por pudor intelectual, sino porque cuando vamos ahora a ejemplificar lo que está pasando, y esto no puede ser sino un punteo, ustedes entenderán muchísimo mejor que yo de que todos los días pasan cosas distintas. En algunos países, como de donde les hablo, hay un intenso debate parlamentario y se están adoptando leyes y otras que vienen en proceso, que desde luego dificulto que en un escenario histórico diferente hayan tenido tanta recurrencia como la que voy a indicar ahora. Esa primera tendencia tiene que ver con leyes de protección al empleo que están dirigidas a auxiliar temporalmente a trabajadores que temporalmente, y esto hay que recalcarlo, en virtud de la pandemia y de las restricciones sanitarias ordenadas, lo que es igual decir la cuarentena, declaran que están en una circunstancia de suspensión de la relación de trabajo. Esto es, en un supuesto distinto a la cesación o terminación de la relación de trabajo. Pues bien, esos trabajadores van a ser beneficiarios del seguro de cesantía, según lo legislado o por legislarse en muchos países latinoamericanos. ¿Dónde está la novedad? La novedad está en que el seguro de cesantía terminó auxiliando, después discutiremos con cargo a qué fondos, esto es un debate, por ejemplo, muy serio en el Perú en este momento, pero no solamente en el Perú, el seguro de cesantía terminó auxiliando a quienes no están cesantes, porque la ley viene a declarar explícitamente que la relación laboral no terminó, sino que se suspendió. En el caso de Chile, la Ley de Protección del Empleo 21227 vino a incorporar un régimen temporal dirigido a regular tres cosas básicamente. De una parte, la suspensión temporal del contrato individual de trabajo por acto o declaración de autoridad. Es decir, la autoridad sanitaria que dice hay cuarentena en la comuna donde yo vivo y ustedes tienen, como dicen en mi México, el país de mi primera infancia, tienen ustedes la casa suya de ustedes. En esta comuna, hoy precisamente se levanta parcialmente la cuarentena. Pero en segundo lugar, permite y regula el pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo. En tercer lugar, un pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo y una parte final que habla de disposiciones especiales. Con arreglo a esta ley, las empresas y trabajadores afiliados al seguro de cesantía que se vean afectados por un acto de declaración de autoridad, esto es, las medidas sanitarias o de seguridad interior para el control del COVID-19, y que expliquen la paralización de actividades en virtud de esta emergencia sanitaria que les impide o prohíbe totalmente la prestación de los servicios, tendrán derecho a las prestaciones del seguro de cesantía, en primer término, con cargo a la cuenta individual por cesantía, pero cuando esos fondos fueren insuficientes, el cargo para la financiación del seguro se hará en relación al fondo de cesantía solidario. Desde luego, la autoridad o el pacto de suspensión implicará el cese temporal de la obligación de prestar servicios y del pago de las remuneraciones, como dice cualquier norma del derecho iberoamericano que recoja la categoría del instituto de la suspensión. Curiosidad, en Chile la figura de la suspensión temporal que preserva la continuidad de la relación de trabajo y que fue común en el derecho laboral iberoamericano,
entró, aunque en un régimen temporal, debo insistir en ello, mediante una ley de seguridad social. Yo creo que aquí comienza a perfilarse una tendencia que voy a explicitar un poquito más adelante. En Paraguay, país al que quiero mucho y al que me toca atender, se adopta la ley 6.524, por el cual el Ministerio de Hacienda dispone de mecanismos para un aporte al Instituto de Previsión Social de hasta un monto determinado de guaraníes. Esos recursos serán utilizados para los gastos vinculados a un subsidio de reposo por enfermedad y para otorgar una compensación económica a los trabajadores cotizantes activos cuando a causa de la emergencia sanitaria se establece el cese total de las actividades de los sectores económicos afectados o la suspensión temporal de los contratos de los trabajadores. Con todo, Paraguay no tiene a la fecha, y desde luego procura tenerlo, y hace mucha falta que lo tenga, lo digo con todo cariño, un seguro de cesantía establecido. En el Perú, el decreto de urgencia DU 38-2020 determinó que los trabajadores en suspensión perfecta de labores o licencias sin goce de haberes podrán adelantar el pago de su seguro de cesantía con cargo a su fondo privado de pensiones. He seguido el debate y evidentemente es obvio para mí que mucho del debate y la controversia perfectamente natural se ha focalizado a propósito de cuál es la fuente de financiación de estas prestaciones durante el periodo de la suspensión. Pero en Uruguay, uno de los países que con diferencia tiene más amplia cobertura a la seguridad social en América Latina, esto está demasiado vinculado a un sistema de relaciones laborales que determina, por otra parte, una amplia incidencia también de la negociación colectiva. Eso es una circunstancia definitoria del modelo uruguayo de relaciones laborales. El seguro de paro en el mes de marzo llegó a las 86.000 solicitudes, lo que comparado con un máximo de 16.000 solicitudes mensuales, estas son cifras de la OIT, en años anteriores, deja ver el salto en lo que significa las reclamaciones de esta contingencia y la presión sobre el fondo del seguro de cesantía. Pero incluso se introdujo un subsidio especial por desempleo parcial, manteniendo el vínculo laboral y que más allá del ingreso directo que recibe el trabajador, es beneficioso para la empresa y la recuperación económica, puesto que no se pierde el conocimiento específico, porque los trabajadores van a ser retenidos, y se evita incurrir en los costos de contratación y búsqueda del empleo. Se ha dado, y esto es para mí ya una tendencia indicativa, un reencuentro entre el derecho laboral y el derecho de la seguridad social, que justifica repensar si aquella división académica y disciplinaria que se estableció tradicionalmente y sobre la cual a mí me formaron, tuvo sentido y sobre todo si lo tendrá en un futuro. Pero permítame indicar una segunda tendencia. Estoy hablando de tópicos que se están legislando o que van a ser legislados en el corto y mediano plazo. En algún caso podemos evidenciar cuándo se legisló y en otros indicar que se está legislando o se va a legislar. Hay ejemplos en un sentido o en otro. El teletrabajo y el trabajo a distancia no fue para nada ajeno al derecho laboral iberoamericano, en lo absoluto. Tenemos, como el caso de Colombia, la ley 1221, que estableció garantías laborales y sindicales y de seguridad social para los teletrabajadores. Esa ley es del año 2008. Tiene un recorrido, desde luego, que es importante. En la década siguiente, Brasil pasa la ley 36467 del 13 de julio, modifica la consolidación de las leyes de trabajo para incorporar un título que se llama o se dedica literalmente al teletrabajo. En el año 2013, la ley 30036 del 4 de junio reguló el teletrabajo en el Perú a lo largo de 5 artículos. Es una ley más bien corta, no significa la ley corta lo que significa en la práctica parlamentaria chilena, por ejemplo, es una ley corta, tiene 5 disposiciones y recientemente vino a significar
la justificación de una resolución ministerial 072-2020 que dispuso aprobar el documento denominado Guía para la aplicación del trabajo remoto, etcétera, etcétera. Deduzco, y no digo más por no equivocarme, que es una guía para aplicación, es una guía de buenas prácticas, este término que se ha puesto ahora tan de moda y que a veces no es exactamente preciso. Pero ahora vamos a ver las leyes de teletrabajo más recientes en América Latina. En Costa Rica, la ley 9738 que regula el teletrabajo se adoptó en septiembre de 2019, hace escasos 6 meses. Nadie podía imaginar la situación que íbamos a vivir en este momento. Incluso esa ley llegó a reglamentarse a finales del año 2019. En el Ecuador se dictó un acuerdo ministerial del 12 de marzo de 2020 sobre el teletrabajo, pero no hay una regulación mayor. Y por eso dio lugar apenas a un acuerdo ministerial. Y en la Argentina, donde se da un caso curiosísimo, en la Argentina hay una ley de teletrabajo de una provincia, que es la provincia de Neuquén, y le ruego a mis amigos, hermanos argentinos que me corrijan, hay una provincia argentina que tiene una ley de teletrabajo hace algunos años. A raíz de una resolución ministerial del Ministerio de Trabajo, que se dictó en aquel momento, en el año 2013, y que declaró la utilidad del trabajo a distancia como una modalidad de conservación del empleo, se han recuperado, según dice la prensa de reciente, tengo en mente una nota larga del diario La Nación de Buenos Aires, indicando que 2 proyectos de ley sobre teletrabajo, uno que se había introducido ante la Cámara de Diputados y otro ante la Cámara del Senado, referidos al teletrabajo, aparentemente van a ser impulsados y probablemente se esté debatiendo de manera inminente. Pero por fin, quizás deba ir al principio, la ley más reciente de teletrabajo y desde luego más completa, esto no es un juicio de valor, quiero decir que es una ley dedicada al teletrabajo con una cantidad de artículos que podemos comentar en otro momento, es la ley de teletrabajo de Chile que se adoptó ya en vigencia la situación de cuarentena. La ley fue adoptada con una mayoría importante, eso no quiere decir en lo absoluto unanimidad, pero para quien pudo haber pensado que era una ley que de alguna manera se sacaba con cierta emergencia a propósito de la situación de la cuarentena, valga decir en honor a la verdad que el proyecto de ley de teletrabajo de Chile se está debatiendo desde el año 2018 y que a este servidor le tocó representar a la OIT cuando se nos interpeló en la Comisión de Diputados inicialmente y en el Senado después para dar un informe técnico sobre el proyecto de ley de teletrabajo. De manera que esta ley se adopta hace muy pocos días en medio de la pandemia y de las medidas de cuarentena, decretada que entre otras particularidades significa la primera ley en América Latina que de manera explícita y literal reconoce el derecho a la desconexión. Aquí hay un debate que yo que tengo la mitad de mi corazón en Centroamérica y los centroamericanos lo saben y desde luego Costa Rica, desde luego yo tuve que hacer una nota aclaratoria porque Costa Rica dijeron que la ley costarricense de septiembre del año 19 era la primera que lo establecía. Se puede deducir a contrario sensu por el régimen de jornada que fija que lo establece, pero donde hay una expresión literal al derecho a la desconexión es en esta ley chilena que se adoptó hace escasamente pocos días. En Paraguay, la ley 6524, que es una ley que declara el estado de emergencia en todo el territorio de la República ante la pandemia del COVID-19, incluyó un artículo 20 sobre el teletrabajo, pero delegando su regulación a normas reglamentarias que, según escuché en estos días a la señora ministra, estarían en preparación. Lo que quiero decir con esto, y voy concluyendo con esta información, es que sobre el teletrabajo se legisló en América Latina mucho antes de la aparición del COVID-19. Con todo, y que la adopción de la ley en Chile se suscitó apenas hace pocos días, debo reiterar que este proyecto entró a trámite parlamentario hace 2 años. Y que en Paraguay se le incluye en una ley de emergencia a propósito del COVID-19, lo que, desde luego, constituye de alguna manera una vía distinta porque, como he dicho, hay varios países latinoamericanos que legislaron desde hace ya más de 15 años sobre el teletrabajo. Y desde luego no tengo la menor duda de que esto va a ser una tendencia recurrente a partir de ahora. Como igual me atrevo a decir, y esto solamente a mí compromete,
porque yo soy un modesto funcionario que desde luego no tiene la menor posibilidad de influir en qué va a ser discutido por la Conferencia Internacional del Trabajo en el próximo futuro. No tengo la menor duda de que una norma de teletrabajo hace falta y tiene que colmar ese vacío que de momento no se tiene porque no hay un convenio de la OIT específicamente dedicado al teletrabajo. Ciertamente la OIT no tiene una norma específica sobre el teletrabajo, pero en el debate latinoamericano, y en Chile fue muy claro cuando me tocó a mí presentar la posición de la OIT frente al proyecto originario, que debo decir recogió muchas de las observaciones nuestras. Obviamente otros convenios, desde luego vinculados, pero no particularmente dedicados a este tópico, como el convenio del trabajo a domicilio, número 177, tuvo una gravitación especial. Con todo, lo que la OIT ha advertido y debe seguir advirtiendo, y así será, desde luego, en la ocasión es que se nos requirió una opinión técnica en las instancias parlamentarias donde fuimos requeridos en este particular, es que debe cuidarse y tomar precaución de que estas modalidades de trabajo que se han instalado de una manera tan expansiva como queda visto, no conduzcan por falta de garantía suficiente a una precarización de los estatutos laborales. Yo creo que se va a reiniciar, si es que ya no lo ha sido, un debate que no es nuevo. Y los de mi generación, poquito antes, y los más jóvenes también, no les va a extrañar este debate. El debate que postulaba, y esto fue muy latinoamericano, una suerte de derecho laboral modular que admitiera estatutos diferenciados y el paso de un estatuto a otro, lo que resultaba muy curioso porque históricamente la legislación laboral, y desde luego la latinoamericana sin duda, se asumió como un régimen unitario, centrípeto, es decir, quiso atraerse todas las manifestaciones del trabajo por cuenta ajena. El riesgo está en que el viaje sin retorno se suele dar hacia el estatuto más precario y no precisamente en el estatuto inverso. Eso lo hemos dicho y lo hemos reiterado, repito, cuando se nos ha solicitado reaccionar ante proyectos de leyes en la región, y en lo personal me llevo esa experiencia para cuando me toque ya cada vez con menos tiempo el momento del retiro. Pero tercera reflexión, y la más importante desde luego, ¿quiénes están quedando fuera de la protección? ¿Quiénes de momento no hay manera de llegarles? Comencemos hablando de la informalidad en un continente como la América Latina. Y permítame una apreciación general, advirtiendo por pudor intelectual que desde luego yo no soy economista y no sé leer ni siquiera un cuadro estadístico. La directora de la CEPAL, la señora Alicia Bárcenas, y no la cito literalmente, escuché una intervención en una webinar hace poco y capté esta idea que comparto plenamente, ha dicho que el continente no estaba preparado en el ámbito de la protección social, y que ahora se resentirán las bajas coberturas y la incapacidad o la dificultad de financiación de los seguros de cesantía para enfrentar una crisis de esta dimensión. Según datos recientes en América Latina y el Caribe, estoy citando el panorama laboral del 2018, que como ustedes saben es esa publicación que a principio de año la OIT publica en Lima y del cual todo el mundo está pendiente, incluyendo este servidor, que lo que seguramente entenderá el 10% de lo que se dice ahí. El panorama laboral dice que la informalidad en América Latina promedio es del 53.8%, incluyendo la informalidad agrícola y la no agrícola. No tengo necesidad de decir que hay países que están bastante por encima de ese índice de informalidad. Pero ¿qué supimos siempre, pero ahora se nos revela con todo su dramatismo? Y permítame ser explícito en esto. No sé si la palabra dramatismo corresponde. Por lo menos desafío corresponde. Lo que supimos siempre es que ahora más que nunca queda de relieve la importancia que tuvo desde siempre contar con instituciones laborales fortalecidas y de amplia cobertura, como la formación para el trabajo, los servicios de empleo, la seguridad social, la administración del trabajo,
la inspección del trabajo, entre otras. Parece claro que los países que contaron con un seguro de desempleo, en algún caso más fortalecidos desde el punto de vista financiero, ofrecen modalidades de disminución de las horas trabajadas o de las remuneraciones que serán pagadas por el empleador con una compensación de estos ingresos. Pero también sabíamos de antes, que la implementación en forma efectiva de estas políticas y medidas de respuesta depende de manera crucial de que el país disponga de ocupaciones formales, instituciones laborales de amplia cobertura y lo suficientemente fortalecidas para administrar la entrega de las prestaciones. Frente a la crisis económica causada por una catástrofe, uso la categoría de la recomendación 205, como es la pandemia del COVID-19 o por otros factores, parece obvio que los países que se ocuparon de solidificar sus instituciones, ampliar su cobertura y abatir la enorme brecha de informalidad que tenemos los latinoamericanos, tienen una evidente ventaja a la hora de proteger a los trabajadores y a las empresas. Pero esto no es solo nuestro problema. En días pasados, un titular de la edición del diario ABC de Madrid a mí me hizo saltar. El titular, seguramente provocador, decía así, textualmente: la economía que le roba 50.000 millones a España y no tiene derecho a ayudas sociales. Y entonces explica lo que significa, por ejemplo, con o sin IVA. La pregunta que se ha escuchado tantas veces. Pregunta que todos hemos escuchado, dice la nota, de parte de tanta gente. Transportista de mudanza, el mecánico, etc. Esa actitud terminó engrosando la llamada economía sumergida, uno de los componentes de ese macroconcepto que es la informalidad. Tiene múltiples nombres, se le dan acepciones totalmente distintas y bajo todos ellos, bajo un concepto, están fuera del sistema de protección que finalmente es el hilo conductor de todo esto, lo que yo pueda decir. Es verdad, trabajadores y empleadores se ahorran cotizaciones y declarar ingresos en la renta. Puede haber un ahorro, pero no reparamos antes, y quizás ahora haya necesidad que hacerlo en medio de lo que estamos viviendo, en que cuando vienen mal dadas, el daño vuelve como un boomerang para hacer sangre cuando más se necesita el dinero. Esto ocurre ahora en tiempos del COVID. Millones de personas que se mueven por los rincones de esta economía sumergida y que ahora sufren más que nadie el golpe de esta nueva crisis. Esto lo dijo un diario español, un diario europeo, pero esto es una reflexión profundamente latinoamericana que yo creo que no tengo que convencer a ninguno de mis colegas de lo que estoy diciendo. Pero reivindiquemos nuestro derecho laboral y nuestra tradición. No hubo imprevisión. Lo que hubo fue falta de voluntad de cerrar a tiempo la brecha de la informalidad. Y la manera de entender que no hubo imprevisión es que el derecho laboral latinoamericano se ocupó tempranamente de la informalidad. Si bien lo hizo desde otra categoría que le permitió aproximarse a ese fenómeno, la categoría de las relaciones de trabajo o laborales atípicas. En el 11º Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, que se celebró en la capital de mi país en 1985, uno de los más grandes juristas cubanos de la historia, el profesor Efrén Córdoba Cordobés, tuvo a cargo una relatoría general que se intituló Nuevas formas y aspectos de las relaciones de trabajo atípicas. Bueno, las cosas del destino, el anfitrión de esta reunión, el profesor Sanguinetti, va a ser relator del próximo Congreso Mundial que Dios mediante se va a celebrar en la capital del Perú. Pero el otro escenario de desafío, y esta es la última reflexión, tiene que ver con las relaciones ambiguas o relaciones encubiertas. Ahora llevemos la reflexión a el campo del derecho laboral. Focalicemos la reflexión a lo que le pasó al derecho laboral. Esto no era inevitable, esto se dejó pasar. Y estos sectores de relaciones ambiguas o encubiertas crecieron de una manera desmedida. Y aquí sí no se puede decir que no hubo una previsión normativa internacional, lo voy a mencionar ahora,
que fue directamente dirigida a cerrar esa brecha. Sostengo que lo que no hubo fue voluntad de cerrar esa brecha. Y esa voluntad es una voluntad política, porque esa brecha no se puede cerrar sin políticas públicas. La Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, que publica un informe previo a la declaración del centenario el año pasado, dijo textualmente: las relaciones de trabajo siguen siendo la piedra angular de la protección laboral. El estudio general de la Comisión de Expertos de este año, que recomiendo, pero con toda convicción de que va a ser una excelente y formativa lectura, y eso es mérito de mis colegas que tuvieron esa responsabilidad en Ginebra, empezando por una querida colega y gran jurista, María Marta Travieso, y todos los que participaron en él, dijo literalmente: cuando la relación de trabajo no es el vehículo para dichas protecciones, muchas son proporcionadas por los gobiernos en casos de emergencia a un costo considerable para el gobierno y para el contribuyente, mientras que otros beneficios como la seguridad social no se satisfacen por completos. Este es un debate que atravesó al derecho laboral hace muchas décadas, muchas décadas. Un libro de época para mí, que se editó, fue en francés, pero se hizo una publicación en España, el Ministerio del Trabajo, del profesor Alain Supiot. El libro es un clásico, La crítica del derecho laboral. En ese libro, el profesor Supiot reflexiona sobre la relación de trabajo y llega a decir que es un acto-condición que de una parte incorpora a unos sujetos, trabajador y empleador, y de la otra a la relación jurídica que les vincula, esto es, la relación de trabajo, a un estatuto protector y garantista llamado a regular el trabajo por cuenta ajena. Por eso mismo dice en ese mismo libro que la relación de trabajo es el presupuesto de acceso a los derechos de ciudadanía. Era precisamente la manera de jerarquizar la relación de trabajo desde la doctrina, Pero sobre este tópico, las normas de la OIT se ocuparon desde mucho tiempo atrás, Por de pronto, la recomendación sobre la relación de trabajo de 2006, 198, dijo en su numeral 4 que la política nacional debería incluir por lo menos medidas tendientes a luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas en el contexto de otras relaciones que puedan incluir el recurso a otras formas de acuerdos contractuales que ocultan la verdadera situación jurídica. Pero 4 años antes de la recomendación 198, una recomendación que alguien podría pensar que no tenía por qué pensar en esto, lo hizo y lo hizo de una manera absolutamente asertiva. La recomendación sobre la promoción de las cooperativas del año 2002. La recomendación 193, que trajo un artículo 8 que tiene toda la pertinencia y actualidad que estoy seguro todos imaginaremos. Dice la recomendación sobre la promoción de las cooperativas: las políticas nacionales deberían especialmente, literal B, velar porque no se puedan crear o utilizar cooperativas para evadir la legislación del trabajo, ni ello sirva para establecer relaciones de trabajo encubiertas. Yo soy latinoamericano y si la Gran Colombia no hubiera fracasado, tendríamos, mis amigos colombianos y yo, y los ecuatorianos también, el mismo pasaporte. Pero si algún país puede tener conciencia de lo que significa esa norma de la recomendación 193, son los colombianos. Ya estoy terminando y creo que puedo decirlo. Queda para la historia que el presidente Obama retrasó mandar al Senado de los Estados Unidos nada más y nada menos que el Acuerdo de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos, porque una reclamación y una queja ante la OIT de la AFL-CIO, la Central Sindical Norteamericana, había indicado que la proliferación de cooperativas en Colombia estaba verdaderamente inhabilitando y inhibiendo la protección para muchísimos trabajadores que triangulaban a través de cooperativas de trabajadores, cooperativas de servicios. Por fin, la recomendación 204 sobre la transición de la economía informal a la economía formal, atención, la única recomendación y primera
donde la OIT se dedica a normar en una recomendación no solamente el tema de la informalidad, sino el tránsito de la economía formal de la informal a la formal, vino a decir textualmente que la presente recomendación se aplica a todos los trabajadores y todas las unidades económicas de la economía informal, incluyendo las empresas, los empresarios y los hogares, pero en particular, y esto es lo que quise destacar, a los trabajadores cuyas relaciones de trabajo no están reconocidas o reguladas. Estamos terminando. El tema no solamente suscitó la adopción de normas a lo largo de la historia centenaria de la OIT, sino también reflexiones a propósito de lo que, con más o menos fortuna, se dio en llamar la dualización del mercado de trabajo, que vino a decir hace muchos años que estaba creciendo progresivamente un sector no protegido por estar precisamente al margen de una relación de trabajo. Ahora, en medio de lo que vivimos, se percibirá de particular manera la justeza de aquella reflexión. Se percibirá de especial manera y en el medio de los desafíos y lo que estamos viviendo como riesgo para muchas personas en el mundo, que la relación de trabajo significa el canal más seguro de acceso, no solo a un estatuto laboral de protección, sino al que puede ofrecer la propia seguridad social. Quizás nunca ahora como ahora, se impone preguntarnos cuánto costó la ambigüedad respecto de la determinación de las relaciones de trabajo. Esto fue lo que ocasionó y justificó la recomendación 198, que no fue la única norma de la OIT dedicada al asunto. Lo dicho explica los desafíos que enfrenta lo que se está dando en llamar la legislación para la emergencia, que debe resolver de qué manera garantizar que las prestaciones monetarias o de enfermedad, esa es la terminología de la recomendación 134, lleguen a quien prestando un servicio por cuenta ajena lo hace al margen de una relación de trabajo. Estoy pensando en los trabajadores por cuenta ajena que pasan por informales sin serlos, a los independientes que pasan por autónomos sin serlos, a los trabajadores a comisión, a algunos emprendedores. Estoy hablando de un sector enorme de eso que se llama el sector informal del empleo en los países de esta América mestiza. Entre estos últimos, pensemos en los que el informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo llamó los jornaleros digitales, migrantes la mayoría, a quienes vemos recorrer hoy ciudades desiertas, cabalgando bicicletas o motocicletas para hacer posible un delivery que lleve alimentos o medicinas a personas en cuarentena. No vale la pena reiterar que la relación que les vincula con las empresas que controlan las plataformas digitales que les conectan con el demandante de un servicio quedó tradicionalmente, por decir algo elegante, en una zona gris que desde mucho antes del COVID-19 estaba llamando la atención de la jurisprudencia, quizás mucho antes que de la legislación. Dentro de su elenco centenario de normas, la OIT adoptó convenios que por ser convenios fundamentales se aplican universalmente a todos los trabajadores. Eso es propio de los convenios fundamentales. También dictó normas relativas a los trabajadores autónomos e independientes. Esa categoría no fue extraña al sistema normativo de la OIT y ahí podrían mencionarse muchos instrumentos normativos de la OIT. Pero otros convenios, menciono de nuevo el 158, terminación de la relación de trabajo, o el 189, que regula la relación de los trabajadores domésticos, estos convenios están específicamente acotados y dirigidos a los trabajadores vinculados por una relación de trabajo. ¿Pero qué pasó? Que el lindero entre una y otra, entre la autonomía y la no autonomía, en un derecho que se levantó sobre la piedra de bóveda de la subordinación, ese lindero con frecuencia fue impreciso. ¿Fue impreciso para quiénes? Para los colectivos que ahora se evidencian como los más vulnerables, los autónomos, los independientes, incluyendo a los falsos autónomos, y los trabajadores bajo relaciones de trabajo que ahora, por ser encubiertas, todo ello incide de una manera hasta hace muy poco, siquiera inimaginable. Develar lo que la recomendación 198 llamó relaciones encubiertas interpela hoy inevitablemente a toda política pública dirigida a asistir a quienes van a resultar más particularmente afectados por el COVID-19. Lo que desde siempre, y termino, interesó a la legislación laboral y a su derecho,
yo creo que ahora expresa el más elemental sentido y reclamo de solidaridad y de justicia. Le ruego al profesor Sanguinetti que me disculpe. Seguramente me he pasado de tiempo, pero esta era un poco la hoja de ruta de un esquema que preparé aquí para compartirlo con ustedes, y apenas aspiro no haber dicho cosas brillantes, mucho menos definitivas, pero si dejo alguna idea sugerente que alguien la recupere después y la trabaje y la desarrolle con un talento que yo no tengo, me sentiría muy honrado de haber correspondido a esta generosidad inconmensurable que han vuelto a tener para conmigo. Muchas gracias, y ahora espero a ver si pudiera yo contestar alguna pregunta. Querido Humberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo que correspondería aquí es darte un fuerte aplauso por tan sugestiva, tan interesante y tan profunda intervención. Desde luego, mi intención en todo momento es que tú hablases el tiempo que considerases necesario. Estamos todos felices de oírte y no tenemos nada mejor que hacer el día de hoy que escuchar tan interesantes reflexiones. Por lo demás, queridos amigos, habrán podido todos comprobar cómo Humberto Villasmil es todo menos un gurú. O sea, no ha traído la bola de cristal para decirnos yo veo en el futuro tal o cual cosa. Todo lo contrario. Ha realizado un examen serio y riguroso con un profundo esfuerzo de documentación y de reflexión a partir de la realidad, que es, me parece, cómo hay que enfrentarse a estos temas, ¿no? Sobre todo en un momento en un momento en el cual abundan los gurúes, y además gurús que intentan en el fondo colar como predicciones lo que son ideas que tenían previamente, ¿no? Humberto es todo lo contrario, es un científico social, un estudioso del derecho profundo, comprometido, y a partir de ese examen de la realidad pues nos ha presentado una conferencia que tiene pues dos partes encadenadas, un análisis de tendencias y también un análisis de desafíos que están muy relacionados entre sí, ¿no? Nos han mostrado cómo en la región, en América Latina, se ha realizado un importante esfuerzo, o se está intentando realizar un esfuerzo de adaptación importante por los caminos que ha indicado, el del teletrabajo en segundo lugar, pero también el de la suspensión del contrato de trabajo, la garantía de ingresos, la pervivencia de la relación de trabajo en vez de su extinción, pero también nos ha mostrado cómo estas líneas de tendencia se están viendo lastradas por lo que él llama desafíos, ¿no? Desafíos vinculados, pues como ha dicho, con el resultado de políticas que ahora nos estamos viendo el altísimo costo que han tenido y que tienen que ver con no haber tomado en serio la lucha con la informalidad, no haber tomado en serio la lucha contra las relaciones de trabajo encubiertas. Yo creo que la gran enseñanza, hay dos enseñanzas en la conferencia de Humberto, me parece a mí, y no voy a hablar más porque se trata de que hablen ustedes. La primera es la del rigor y la seriedad y el partir en la reflexión de la realidad, y la segunda es de la vigencia de nuestras instituciones, y que esta crisis lo que hace precisamente es recordarnos cuánto nos cuesta no tener un derecho del trabajo que esté en condiciones de desplegar su función a todas aquellas personas a las que debería llegar, más aún en una situación como esta. Sin más, déjenme que vean, tampoco es que sea un experto yo en el manejo de esta tecnología, veo mensajes de felicitación. A partir de aquí vamos a dar la palabra a algunos profesores, y luego intentaremos transmitir preguntas desde el chat o eventualmente dar la palabra a las personas que la vayan pidiendo. Ya desde antes yo le había pedido al profesor Carlos Palomeque. ¿Me oye, profesor Palomeque?
Te oigo. Le había pedido al profesor Palomé que ya Humberto ¿Se me Villamil ve? ha recibido ¿Se me ve y se cariñosamente. me oye? Yo te Perfectamente, oigo, no te profesor. veo, pero creo que sí se te ve, ¿no? Perfectamente, perfectamente. Perfectamente. Bueno, Claro, claro y nítido. el profesor Palomeque, pues es nuestro mentor, es el maestro, es de la Escuela Laboralista de Salamanca y por supuesto no podía faltar en esta actividad, y lo que yo quisiera en primer lugar es darle la palabra para que también transmita un saludo a nuestro querido invitado y oír sus reflexiones sobre este tema, lo que le sugiere la conferencia. Profesor Muy bien, Palomeque. Wilfredo. Muy bien, Wilfredo. Muchas gracias por ofrecerme a hablar en este momento. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Perfectamente, profesor. Sí, bien. He tenido alguna dificultad inicial para la conexión, pero he acertado a hacerlo desde el primer momento. Por tanto, querido Humberto, mis saludos más efusivos. Qué gusto, como se diría por allí, volverte a ver, aunque sea desde el confinamiento, después de haberlo hecho en persona en una entrañable comida, en un entrañable almuerzo, junto con Wilfredo en el mes de septiembre, que recordarás, yo lo hago, y por tanto siempre es un placer oír tu cálida palabra, que se caracteriza no solo por la seriedad y el rigor que se supone a un profundísimo conocedor de todos estos temas, desde la perspectiva del derecho internacional público, fundamentalmente, aunque no solo, sino a un magnífico comunicador, un magnífico docente, en el que la pedagogía y la capacidad de convicción es muy efectiva. Después de haberlo oído durante muchísimas veces sobre unos u otros temas, todavía me sigue sorprendiendo en Humberto Villasmil ese verbo tan cálido que no solo es formal, sino que se traslada al contenido de su reflexión y a la enjundia de las consideraciones que aborda. Bueno, poco más tendría que decir, aparte del saludo al profesor Wilfredo Sanguinetti, que me ha invitado a participar, a ti, querido Humberto, por tu reflexión, y a todos quienes nos están viendo y oyendo. Bueno, has hecho una exposición completísima de la toma de posición de la serie legislativa de la Organización Internacional del Trabajo sobre estas cuestiones, sobre cuestiones aledañas, naturalmente, sobre lo que podríamos denominar consecuencias de las crisis sanitarias en el ámbito de las relaciones de trabajo, en el marco normativo de las mismas y en su desarrollo, que es muy convincente y completo. Ahora lo que falta es repasar, cada uno de nosotros lo haremos, esos contenidos normativos a que hacías referencia. Claro, esto no me parece a mí, enlazando con unas de las últimas palabras de Wilfredo hace un segundo, cuando terminaba el colofón sobre tu intervención, algo así como que podemos ver ya perfectamente, a la vista de la situación actual, lo que cuesta no tener un ordenamiento jurídico laboral adecuado, etcétera, etcétera. Claro, pero es que yo creo que eso es precisamente lo que se quiere, ¿no? No tener un ordenamiento laboral adecuado, porque el ordenamiento laboral no es algo que caiga del cielo, que podamos construir la voluntad, dar un botón y tener un ordenamiento adecuado, y dar en otro botón y no tenerlo adecuado. El ordenamiento laboral es una traducción al plano de la exigibilidad jurídica de voluntades políticas, y las voluntades políticas van por donde van. Son los mismos que han querido desmantelar la sanidad pública, los mismos que ahora se lamentan de no tener un ordenamiento jurídico laboral cuando estaba en sus manos a poderlo
haberlo tenido, ¿no? Esta es una cuestión política, es una cuestión ideológica inicialmente, pero sustancialmente política, donde la traducción normativa de las medidas de ayuda, las medidas de apoyo, etcétera, depende de la voluntad. Y el debate que hay en este momento en la Unión Europea sobre temas aparentemente económicos, pero que tienen una raíz política fundamental, la posición de la solidaridad respecto de los países que lo están pasando peor, es una prueba evidente, a mi modo de ver, de las dificultades políticas para la construcción de una unidad supranacional, para la construcción de un derecho del trabajo progresivo, para la construcción de un buen sistema de protección. Es un tema político, más política y menos mercado. Sería el mercado que sea menester. Tenemos ordenamientos constitucionales que constitucionalizan la economía de mercado, bienvenida sea, pero bueno, el mercado no tiene reglas que le hacen funcionar por sí mismo como llovidas del cielo, sino que son reglas que responden a lo que se quiere que respondan, naturalmente. Yo creo que esta es, para mí, la enseñanza fundamental de todas estas cuestiones, junto a la idea de que qué felices y contentos hemos vivido, ¿no? Pareciera como si hubiéramos doblegado la naturaleza, y no solamente no la hemos doblegado, sino que probablemente las crisis medioambientales tengan que ver con estas pandemias sanitarias, muy probablemente. Y son reflexiones muy profundas que se suscitan junto a las implicaciones laborales o para el marco laboral de esta crisis que ahora se llama COVID-19 y que se llamará lamentablemente en el futuro de muchas otras maneras. Bueno, todas estas cuestiones, querido Humberto, me suscitan tu atinada reflexión y no es necesario que me contestes si no quieres, simplemente ha sido un gustazo, un placer poderte oír de nuevo a no sé cuántos miles de kilómetros o millas marítimas de distancia. Felicidades, Humberto. Muchos besos. Gracias, profesor. Wilfredo, ¿me permites decir algo? Sí, perdón, no tenía puesto el micrófono. Te decía que, por favor. No, ¿qué hago yo? Corto el micrófono. Sí, Carlos, si luego quieres contestar, lo habilitas. De acuerdo. Profesor, le quiero agradecer de corazón la generosidad que me dispensó toda la vida, desde que lo conocí. Hace muchos años ya, usted me citó una tarde en el Palace a tomar un café y de ahí empezó una relación que yo traduzco en una generosidad alargada que me acompañó por muchos años y hasta que yo me vaya de este mundo. Y además decirle una cosa que creo que varias veces se la sugerí, la insinué, pero que tuve claro muy siempre. Con usted uno puede conocer desde una crítica de un texto literario, pasar a un tema de historia, volver a una buena novela, pasar por un texto presentando los versos del profesor de la Villa que he vuelto a leer y me ha dejado absolutamente conmovido. Y eso me ratifica algo, profesor, que yo tengo en mi corazón y en mi cerebro desde que tuve lo más grande que me pasó en la vida, que fue la posibilidad de ser un docente en mi universidad, mi alma mater, la Universidad Católica. Un gran jurista, un gran académico como usted, prepara la mejor de las clases en una mesa hablando de literatura y hablando de historia. Es imposible no hacerlo, sino en esa perspectiva holística que ubica a las instituciones jurídicas en un tiempo, en un contexto, y que le dice al estudiante que lo que estamos hablando de normas tiene que ver con la vida de los que ya pasaron y con la vida de los que vendrán. Esa es una de las enseñanzas que yo tuve de usted y créame que no es la única. Le agradezco de corazón esta generosidad que siempre tuvo para conmigo y, como le dije a Wilfredo, cuando yo pueda volver a España y sentarme en la plaza de Salamanca, en la Plaza Mayor a tomar un café con ustedes, sentiré que hemos pasado un momento difícil como el que estamos viviendo ahora. Bueno, Humberto, muchas gracias. A continuación, como está también con nosotros un querido amigo común y muy
muy sobre todo un querido compatriota de Humberto, quería también darle la oportunidad a César Carballo por si quiere decir algo. Hola, Wilfredo, no sé si me escuchan. Sí, 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 yo no sé qué le he hecho a la pantalla que no veo al que está hablando, solo veo a Humberto. Tampoco me parece Perfectamente. mal, No, ahí pero salió César. ustedes sí lo ven, ¿no? César salió allá arriba. César salió allá, como decimos en el béisbol, salió en los bleachers, allá arriba. Bueno, querido Bueno, César, por favor. gracias, Wilfredo. Bueno, brevísimamente para dar paso a las preguntas. Lo primero es, por supuesto, darle un fuerte abrazo al profesor Palomeque, a quien escuché ahorita y tenía tiempo sin ver. Agradecerte a ti, Wilfredo, que hayas organizado este encuentro, a todos los amigos que nos reunimos acá, que de alguna manera nos agavillamos contra este aislamiento, contra las distancias y contra los desasosiegos. Y finalmente, felicitar, por supuesto, a Humberto, quien es mi maestro y mi amigo, por la excelente disertación que nos acaba de presentar. Bueno, y entre las muchas cosas que está planteando, yo lo que llamo la atención es cómo esta tragedia, cómo esta catástrofe, no es que esté levantando nuevos tópicos, sino que nos está haciendo reflexionar sobre todos aquellos aspectos neurálgicos que no atendimos oportunamente, ¿no? Siempre en estos días me ha venido a la memoria la novela de Saramago, el ensayo sobre la ceguera. No es que nos volvimos ciegos. Somos ciegos que vemos, somos ciegos que viendo no ven, ¿no? Es decir, ahorita volvemos a preocuparnos por el empleo encubierto, por la informalidad, por las instituciones de la administración del trabajo, por las legislaciones inacabadas, y ojalá que esta catástrofe, como pasó en el 19 con la Constitución de la OIT, en el 44 con la Declaración de Filadelfia, ojalá que de todo esto lo que salga sea una preocupación sincera por resolver esos grandes temas que han quedado pendientes. No más que eso, felicitarlos, darle un abrazo a todos los que me están escuchando y agradecer esta reunión. Gracias, Wilfredo. Gracias a ti, querido César. Queridos amigos, voy a leer algunas, bueno, aparte de los muy numerosos mensajes de felicitación y agradecimiento al profesor Villasmil, hay algunas preguntas o comentarios que le voy a leer varios, y entonces, y el profesor Villasmil sí, luego lo responde. Y luego abrimos un turno de palabras. Por ejemplo, Jenny Torres pregunta, ¿cuál es el rol de las instituciones de seguridad social en este tiempo? Luego, hay una persona que pone un número de teléfono que además debe felicitar al profesor Villasmil, dice, tengo una pregunta, el problema que atraviesa Latinoamérica en esta pandemia en la informalidad por la cantidad de trabajos encubiertos o no reconocidos que impiden que no haya una cobertura y protección a los trabajadores y obligando al Estado a compensar y subsidiar tanto a los formales como a los informales, afectando a la economía. Pone un signo de interrogación, pero yo creo que es un comentario sobre el cual quiere que el profesor Villasmil haga a su vez algún tipo de valoración. Luego, Stephanie Chandler de Costa Rica dice, en Costa Rica se dio una decisión interesante con la adopción de un bono denominado Proteger, que dichosamente cubre a los trabajadores informales y autónomos independientes. Lo ideal sería que nuestras instituciones de trabajo y protección social aprovecharan esta oportunidad para crear estadísticas y obtener información para abordar la condición de esa parte de la población laboral. Saludos, profesor. A ver. Y luego, Gustavo Alcántara de Perú pregunta, ¿cuál cree que debería ser el impacto de la presente coyuntura en las relaciones colectivas? Entre paréntesis, en los sindicatos. Bueno, ya son bastantes temas, ¿no? Sí. Siguen los mensajes de felicitación, de agradecimiento, por supuesto. Querido Humberto. Bueno, rápidamente, en verdad me siento muy halagado por apenas estas 4 preguntas. Imagino cómo podrán ser otras, ¿no? Y será que ya voy para mayor, pero Cabrera Infante decía que la nostalgia es la metafísica del recuerdo.
y cada vez que oigo de dónde vienen las preguntas, pues me trae un recuerdo. Entonces permítame empezar por mi querida Tiquicia, donde quisiera algún día volver. Efectivamente, yo sostengo, y esto no es una tesis mía, lo han dicho historiadores, lo han dicho tantas personas con una autoridad que yo no podré tener, que Costa Rica le debe su estabilidad política, lo digo derechamente como dicen en Chile, a tres cosas. A las garantías sociales del año 43. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial y meten un título de garantías sociales en la Constitución política, cuando el mundo estaba en otra cosa. Al Código del Trabajo del 43 y desde luego a la Caja Costarricense de la Seguridad Social. Todo lo demás viene, en mi opinión, de suyo. Una democracia, un régimen parlamentario, alternancia de poderes, gobiernos civiles, la abolición del ejército, viene de suyo. Pero lo que le dio piso a esta situación que ahora oigo el comentario, como esta ventaja de este bono directo que se da, tiene un antecedente. Porque en la historia hay demasiadas pocas cosas que quedan libradas a la casualidad. Y por eso, yo sé que no tuve mucho éxito empezando con mis hijos, le digo a los jóvenes, como decía Lord Acton, ocúpese de la historia porque irremediablemente ella se va a terminar ocupando de usted. Entonces, esta referencia a propósito de Costa Rica se da desde esa ventaja, pero que no es una ventaja que se dé en todos los países, desde luego. El tema de la informalidad, ¿qué significó? ¿Desde cuándo se está hablando de la informalidad? Desde que yo tengo uso de razón. Fue un tema de economistas, es verdad, pero desde los tiempos del PREAL, que el famosísimo programa del empleo para la América Latina, donde hay todavía aquí referentes tan importantes, se viene hablando de la informalidad. Y se viene diciendo que no podíamos seguir viviendo con una cobertura tan baja de la seguridad social. Que esa cobertura baja a la larga se nos iba a devolver, lo que leí yo de alguna manera al paso. Y ahora, cuando nos dicen que el Producto Interno de los países va a caer, las cifras de empleo de desempleo que se están dando son verdaderamente escalofriantes, ahora usted va a tener que meter más gasto fiscal porque no tiene una cobertura suficiente y, por supuesto, si no tiene cobertura, no tiene cotizantes. Y si no tiene cotizantes, usted tiene esos fondos desfinanciados. Eso lo supimos siempre. Es lo que decía César Carballo. Tan brillante como siempre. Siempre lo supimos. Lo que pasa es que ahora, aquello que sabíamos se revela, no solamente justificando que había razón en plantearse aquello, sino viviendo con un drama que no podíamos haber imaginado hace escasamente 8 semanas, lo que esto está significando. El rol de la seguridad social es absolutamente insuperable en este momento. Y por eso, yo que no soy un experto en seguridad social, quiero rescatar una cosa en el plano académico y desde la perspectiva del derecho laboral. Esa división que muchos justificaron en este afán de buscar especialidades y especificidades donde no vale la pena y posiblemente no se justifican, ahora se nos está devolviendo también, porque la conexión entre las leyes laborales y de la seguridad social está todos los días en el escenario político, en el discurso de los parlamentarios, de los sindicatos, de los trabajadores, de los empresarios y de los parlamentos. El rol de la seguridad social es un rol efectivamente crucial e insustituible. Y eso, lo digo modestamente, sin vanidad alguna, yo creo que eso la OIT lo tuvo claro. Y por eso, casualidad de la vida, pero no hay casualidades y mucho menos en un sistema normativo, aquella vieja referencia a la cuarentena apareció por única vez en el sistema normativo de la OIT en un instrumento sobre seguridad social. Por fin, esta cuarta pregunta es crucial. ¿Cómo sale el sindicalismo de esto? Debo decir, 2 juicios valorativos que posiblemente explican lo que voy a decir después y no los voy a cansar más, desde luego. Yo creo que hay dos maneras de medir. Hay un sensor, 2 sensores para medir el talante democrático de una sociedad. La libertad sindical y la libertad de expresión.
Cuando el convenio 87 se adoptó en 1948, uno de los más grandes cerebros jurídicos que tuvo esta organización, que se llamó Wilfred Jens, que fue director general de la OIT y que vivió en mi país 10 largos meses en el año 1938, dijo: esto no es un convenio sobre la libertad sindical, que desde luego lo es, Este es un convenio sobre la democracia. ¿La democracia de qué? De las relaciones laborales. Lo único y el único modelo que esta organización debe seguir postulando, y lo ha hecho toda la vida. El modelo democrático de relaciones laborales no viene a significar otra cosa que repartir el poder decisorio en el gobierno de las relaciones laborales y de las políticas públicas que lo influyen. Eso que uno de los grandes juristas y personajes que pasó su exilio en Venezuela y que después fue presidente del Tribunal Constitucional, don Manuel García Pelayo, llamó de una manera insustituible el derecho y la capacidad o el derecho de influencia en este sentido. Esto es un desafío para el sindicalismo, indudablemente. Indudablemente. Es un desafío crucial, y no quiero decir nada que pueda significar catastrofismo. Pero no nos engañemos, no nos engañemos. La reestructuración del mercado laboral, donde ahora usted ve el sector de los servicios que le pasa por encima, por el frente de su casa, con un joven que va en una bicicleta o en una motocicleta, con los deliveries, con todas las formas de empleo digital, con una informalidad que es 53%, tomándonos en cuenta todos, pero que en algunos países está 20 puntos por arriba. En la informalidad pasan muchas cosas, entre otras que la incidencia sindical es muy baja. Si esa incidencia sindical no se recupera, entonces lo que se va a resentir es el derecho fundamental a la libertad sindical y por ende una visión y un modelo democrático de relaciones laborales. Eso es lo que puedo decir de entrada. Y eso lo dijo la OIT siempre. El convenio 87 fue el primer convenio fundamental que se dictó después de que la Segunda Guerra Mundial se terminó. 1948. Uno antiguo, el viejo convenio 29 sobre trabajo forzoso, queda fuera porque en ese momento se salía de la Primera Guerra Mundial y estábamos bajo la égida de la Liga de las Naciones. Esa es mi reflexión y agradezco la pregunta. No tengo la menor duda de que si hay un sector que tiene que estar repensando, y lo digo con convicción, lo que va a ser un sindicalismo que pueda sobrevivir a esto, es precisamente las organizaciones representativas de los trabajadores. Bien, muchas gracias, Humberto. Voy a leer, hay bastantes preguntas, pero algunas son excesivamente largas para poderlas, son comentarios, temas de debate. Voy a leer 2 y luego veremos si hay alguna palabra pedida. ¿Será recomendable imponer a las empresas, dice, no veo el nombre de la persona, será recomendable imponer a las empresas que tengan fondos de contingencia obligatoria a fin de responder a sus obligaciones laborales y no poner en peligro su continuidad en el mercado? Cuando surjan estos escenarios, a los trabajadores se les impone estos supuestos. ¿Por qué a las empresas no? Y luego Daniel de la Vega. No, hay una antes. ¿Cuál es el rol de la seguridad social y del derecho del trabajo durante la pandemia en aquellos países latinoamericanos en los que no hay un seguro de desempleo y hay sectores muy afectados? Y finalmente, hay otra persona que se llama Daniel de la Vega. Debido al impacto económico del COVID-19, ¿volveremos a ver una flexibilización de las relaciones laborales? ¿Qué dice la experiencia histórica sobre estas crisis? Y más allá de la solución política que puede estimar cada nación, ¿qué nos demuestra la historia para aplicar en el futuro inmediato? Desde la OIT, ¿qué modelo de regulación debería sugerirse para el mantenimiento del empleo? Bueno, Humberto ha contestado de algún modo a varias de estas preguntas, pero de todos modos, si quiere añadir algo más, les pido disculpas a las personas que no he podido leer sus preguntas, porque son muchas y muy largas. Vamos a darle la palabra nuevamente al profesor Villasmil. Brevísimamente, y muchas gracias a quienes han tenido la generosidad de hacerme estas 3 preguntas, y pedir excusas a los que veo que quizás
por cortesía no lo hagan, pero que han hecho comentarios tan interesantes como los que estoy leyendo aquí en la columna. Desde luego, no voy a reiterar cosas que de alguna manera he intentado sugerir. ¿Qué pasa en los países que no hay seguro de desempleo? Bueno, que los gobiernos tienen que poner fondos fiscales para llegarles por otra vía a personas que van a quedar cesantes, que van a quedar suspendidas, por una temporalidad, efectivamente. Pero ¿por qué esto es particularmente, si se quiere, incierto? Bueno, porque uno escucha a los expertos y dicen, bueno, vamos al primer pico, y entonces uno se alegra y dice, bueno, finalmente voy a salir a la esquina a ver si un haitiano que vive aquí en la esquina de la casa vuelve al pequeño abasto y lo puedo ver todas las tardes. Pero le dicen, no, es que va a haber un valle y después vuelve otro pico, que es una manera de decir con términos más o menos estadísticos. No se entusiasme mucho, porque esta alegría se puede revertir, porque capaz que viene otra segunda ola en ese sentido. En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? ¿Hasta dónde pueden los gobiernos meter fondos fiscales en todo esto? ¿Qué hubiera significado? No la solución definitiva, porque repito, no era posible imaginar algo así, pero no todas las aristas de lo que estamos viendo eran absolutamente impredecibles, en lo absoluto. Eso es lo que yo modestísimamente he tratado de decir. Porque aquí el convenio 102 de la norma mínima de seguridad social, que tiene menos ratificaciones de las que merecería, no en todos los países latinoamericanos está ratificado. ¿Eso era la panacea para tener resuelto el problema? De ninguna manera. ¿Hubiera ayudado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y hubiera ayudado en una región como la nuestra, donde, repito, históricamente, la influencia de las normas de la OIT fue y está a la vista de quien la quiera ver. No solamente porque tenemos muchas ratificaciones, algo más importante que eso, lo que significó para la modernización de nuestra legislación laboral, lo sostengo así y lo he escrito, el trabajo de los órganos de control de aplicación de la OIT. El tema de la flexibilización de las relaciones laborales. Efectivamente, eso es una palabra que estuvo demasiado cargada en la América Latina y que dio lugar a todo un debate laboral, recuerdo perfectamente, a partir de los años 90. Yo escuché a grandes amigos, grandes académicos españoles, colombianos, ¿no?, debatir cuál era el punto de partida de esa tendencia a la flexibilización en América Latina. Muchos decían que era la Ley 50 de Colombia del año 90. El problema con eso es que cuando uno tiene que ubicar un punto de partida se puede equivocar. Es demasiado inteligente acertar con el punto de partida. Dice, aquí comenzó la tendencia, pero probablemente usted se va a equivocar en ese sentido. Esa palabra estuvo muy descargada, muy cargada. ¿Por qué? Porque de alguna manera cundió la idea, a partir de dos pinzas que voy a explicar ahora, de que toda flexibilidad era desregulativa y por tanto precarizadora. Lo que pasó no justifica acotar demasiado el término del debate, pero ¿en qué se explica en parte esa tesis que cogió cuerpo y fue mayoritaria? Se explica porque en los años 90 hubo toda una ofensiva, no de la OIT, sino de los organismos multilaterales de crédito, del Fondo Monetario, del Banco Interamericano, lo recuerdo perfectamente, cuyo discurso era, hasta yo que no sé nada de economía, lo entendía, decía, usted lo que lo hace incompetitivo son las rigideces laborales, rebaje a la baja las rigideces laborales y resuélvala, y usted va a tener una gran inversión de capitales y va a tener más empleo. Y ese empleo va a ser bueno en ese sentido. Bueno, muchos países y muchas élites y muchos centros de decisión tomaron eso como cierto. Terminó el año 90. La década de los 90 empezó el nuevo siglo y efectivamente eso nunca se comprobó. Eso nunca se comprobó. Ahora, posiblemente sin esa carga, aquí desde luego será inevitable repensar muchas cosas. ¿Por qué? Porque habría mucho que especular y no tengo tiempo. Pensemos en lo que le significa el desafío al sector informal, al sector de la pequeña y mediana empresa, el desafío de sobrevivencia. Ese es un sector que hay que atender, pero ¿y cómo no se va a atender si ahí está focalizado la mayoría del empleo en el continente nuestro? Entonces tiene que haber una política hacia la pequeña y mediana industria, indudablemente, indudablemente. Ahora, esa política desde la OIT tiene que ser una política desde el diálogo social y la participación,
porque aquí se está dando otro riesgo que no planteé como tendencia, pero déjenme expresarlo como preocupación. Déjenme expresarlo como preocupación. En el marco de la crisis, se lleva al altar de esa situación terminar con todo tipo de consulta, de participación y de diálogo social, porque no hay tiempo que esperar y debe irse rápidamente a resolver por vía legislativa o de resoluciones del Ejecutivo lo que haya que resolver. En ese sentido vamos a tener otro padeciente de lo que estamos viviendo, y ese otro padeciente va a ser la libertad sindical y el derecho de los trabajadores y de los empleadores a ser consultados. Y por supuesto, me imagino que eso tiene que ver con una ingeniería financiera que yo desde luego desconozco, y yo no podría siquiera imaginar cómo se hace eso. Pero creo captar de la primera pregunta la idea. Convendría, y nunca lo he hecho, debo decírtelo claramente y agradecerte esa pregunta, porque por primera vez me lo planteo y lo escucho. Dice, bueno, ¿y qué experiencia hay de países donde haya fondos de contingencias para aguantar una situación como esta? ¿Existen esas experiencias? Supongo que sí. ¿Existen en economías muy deprimidas? Entiendo que no. Pero efectivamente lo que hay es que preparar, de alguna manera, volver sobre eso que entendíamos era importante y que no quisimos atender, porque cuando uno está en un escenario distinto, cree convencerse de que el tiempo lo gobernamos y que nada va a pasar y que el nivel de relativo confort en el que estamos va a pervivir. Como decía un político de mi país, o yo lo entendí así, decía, en política, y esto finalmente son políticas públicas, mañana puede ser nunca. Y efectivamente, como ya ha quedado claro, ojalá, aquí lo que está pasando es de qué manera lo que teníamos años discutiendo, planteando, la informalidad, las relaciones ambiguas, las relaciones encubiertas, los indicios de la laboralidad, etcétera, ahora no es que vuelven, siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que ahora llegan con un dramatismo y una carga social verdaderamente imposible de imaginar hace apenas 8 semanas. Muy bien, Humberto. Muchas gracias. Queridos amigos, miren, ya en España son las 8 de la tarde. Aún es de día porque cambió el horario, pero ya llevamos 2 horas. En Santiago son las 6 de la tarde, las 2 de la tarde, perdón. Claro. Nuestro número de personas conectadas ha disminuido, pero todavía son 108 las personas que están conectadas, pero creo que ya es momento de dejar a descansar a Humberto. En el chat ha habido muchos más comentarios, muchas más intervenciones muy interesantes que Humberto ha leído y que yo también, y que nos hubiera gustado mucho que pudiera comentar, pero creo que ya es momento de que pueda el descansar y que todos puedan reintegrarse a lo que están haciendo. En algunos lugares es incluso la hora de la comida ya, o del almuerzo. Entonces, lo que vamos a hacer, si les parece, yo hubiera querido dar la palabra en persona a algunas personas más, pero darle la palabra, digamos, con audio y vídeo, pero ya el tiempo se nos ha consumido y ha sido una grandísima experiencia. Para nosotros hemos contado con un conferenciante de lujo como Humberto Villasmil para esta primera actividad. Nosotros tenemos un programa de actividades extraordinarias en nuestro máster en Derecho del Trabajo y continuaremos con él. Muy posiblemente no vamos a abrumar todas las semanas con algo, pero continuaremos porque es una forma de estar en contacto entre todos nosotros, con nuestros estudiantes y con los laboralistas de América Latina y de Europa y especialmente de España, las dos orillas, ¿no? Y muy posiblemente la siguiente conferencia será una conferencia a cargo de Giuseppe Casale, funcionario de la OIT, muy querido amigo de Humberto y un gran experto en normas internacionales del trabajo también, y codirector del Centro de Formación de Turín, muy posiblemente. En eso estamos, les avisaremos, ya estaremos más duchos en el manejo de la plataforma. Debo decir que en este caso nos sorprendió que hubiese digamos, la acogida tan grande y tuvimos que migrar a una plataforma que nos contribuyó a
cuya utilización nos facilitó a través de Zoom la Universidad Sergio Arboleda, pero seguramente volveremos a utilizar, de Colombia, nuestra gratitud, por supuesto, volveremos a utilizar la plataforma de la Universidad de Salamanca en siguientes ocasiones. Desde ya, pues, agradezco muy especialmente a Humberto, agradezco muy especialmente a todos. Yo voy a cortar aquí la conexión, le pediría que se mantenga un momento conectado Humberto, siguen los saludos, las despedidas de todos hasta este momento. Decía que les voy a pedir que se mantenga conectado Humberto un momento, y también los profesores y los alumnos del máster en Derecho del Trabajo. En consecuencia, pues muchísimas gracias a todos, estamos felices por el éxito de esta primera actividad, nos vemos pronto por este medio y estoy seguro que en el futuro nos podremos ver y abrazar personalmente. Muchísimas gracias.